Juan. Gloria a Jesús. En Juan 3, del 1 al 8. Cuando lo digan, dicen con amén. Amén. Gloria a Dios. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Espero que la hermana Miriam pues me ayude en la oración. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gloria, te damos Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia aquí en medio nuestro, Señor. Gracias por tu santa palabra, Señor. Y a tu sierva, Señor, úsala con poder, Señor. Que el mensaje venga envuelto en tu gracia, Señor, que cale en lo más profundo de nuestros corazones, Padre Santo. Y que podamos retener y hacer lo que tu palabra dice, Señor. Que salgamos regocijados, salgamos llenos de tu presencia, Señor. Y que en el resto de la semana tú te encargues de todas las cosas que tengamos que hacer. Todo lo ponemos bajo tu nombre, Señor. Que se haga tu voluntad en medio nuestro, Señor. Y gracias por esto, gracias por esta hora, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre cada vez en esta tarde, Señor. Y cualquier necesidad que tenga un hermano, tú la conoces, Señor. Pero nosotros no. Pero tú eres el que todo lo sabe. Y ponemos cada necesidad en tus manos, Señor. Y gracias, Señor. Gracias por todo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice, verdad, la palabra que Jesús estaba en Jerusalén celebrando la fiesta de las Pascuas, y estaba allí, verdad, con sus discípulos, y él hacía muchos milagros y señales, verdad, en Jerusalén. Y dice que allí, en medio de tanta gente, verdad, que creían en él, gloria a Jesús, dice que había un hombre que se llamaba Nicodemo. Dice la palabra, ¿verdad?, que Jesús estaba en Jerusalén celebrando la Pascua con sus discípulos, y había allí mucha gente, de las cuales muchos de ellos creyeron en Jesús. Amén. Mirando las señales y los milagros que hacía. Amén. Ahora, ¿cuántos de esos, verdad, verdaderamente creyeron en Jesús? Porque a veces nosotros creemos de primera vez, pero después no creemos más nada, ¿verdad? Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque Jesús conocía a cada uno de estas personas y él no tenía necesidad de que nadie le dijera nada de ellos, ¿verdad? Pero Jesús los conocía a ellos, conocía a quien verdaderamente había creído en él. Gloria a Jesús. Dice, ¿verdad? Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Él conoce quién tú eres y quién yo soy. Amén. Él conoce tus pensamientos y los míos. Él no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio de ti, porque Él conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Amén. ¿Verdad? A Jesús nosotros no tenemos que ir a contar a Jesús quién eres tú, porque nosotros, a mi mismo esposo, yo lo conozco hace 47 años que vamos a cumplir en este mes. Bueno. Gloria a Jesús. Pero su corazón y sus pensamientos yo no lo conozco. Lo conoce Dios. ¿Verdad? Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice, entre aquella gente que había allí, había un hombre llamado Nicodemo, fariseo o principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche porque temía al pueblo y a los que dijeran los fariseos que él pertenecía al grupo de ellos. Este vino a Jesús de noche y sostuvo una conversación con Jesús. ¿Cuántos de nosotros no tenemos conversaciones con Jesús, verdad? Gloria a Dios, aleluya. Yo me acuesto después que yo ore y cuando me ajopo, sigo meditando en el Señor hasta que me duermo. Gloria a Jesús, aleluya. Dice, él le dijo, ¿verdad? Nicodemo le dijo a Jesús, Rabí, que quiere decir maestro, de verdad que tú vienes del cielo porque nadie hace, perdóneme hablar, porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo reconoció que Jesús era diferente a los fariseos que creían que podían ser salvos por las obras que ellos hacían, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pues como en el Antiguo Testamento, pues ellos se salvaban por la ley, ¿verdad? Nosotros nos salvamos por la gracia de Dios, gloria a Jesús. Entonces vemos a Jesús que le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para mi entender que no pueden ir con Jesús al cielo, ¿verdad? El que no se convierte a Cristo, no lo acepta, no puede ir al cielo con él porque bien claro lo dice la palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al cielo sin por él. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrará por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad? Qué ignorancia la de Nicodemo. Un maestro de Israel y no sabía estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo tú siendo viejo vas a entrar en el vientre de tu madre de nuevo? ¿Cómo tú lo crees? ¿Cómo tú te lo imaginas? Gloria a Jesús, aleluya. Si el problema uno tener un hijo, ¿verdad? En verdad, ¿qué será entrar en el vientre de la madre de un viejo? Eso no cabe en la cabeza de nadie. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo Jesús, aleluya. Dice, y Jesús le contesta, de cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Juan el Bautista vino predicando y diciendo que el reino de los cielos se acercaba y los israelitas creían que ese iba a ser un reinado terrenal como en el Antiguo Testamento, que hubieron muchos reyes, ¿verdad? Ellos creían que Jesús venía para reinar sobre ellos, ¿verdad? Y estaban equivocados, porque el reino de Jesús no era un reino terrenal, sino uno espiritual, gloria a Jesús. Dice, Nicodemo trataba de entender a Jesús en forma literal, sin saber el valor natural que tenía. Él, a mi parecer, se preguntaría, pero ¿cómo yo puedo hacer esto si ya nací, soy de raza judía y tengo padre y madre? Gloria a Jesús. Él creía, ¿verdad?, que lo que estaba hablándole Jesús era literalmente, ¿verdad?, que él podía entrar por segunda vez en el vientre de la madre, pero él estaba hablando de nacer del Espíritu. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Por eso, hermanos, cuando uno viene a la iglesia, ¿verdad?, debe estar atento al mensaje para que usted pueda entender lo que Dios quiere hablarnos a través del mensaje de su palabra. Porque si tenemos nuestra mente en otras cosas o distraído en la iglesia, no puede percibir lo que Dios le está diciendo a través de su palabra, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia tenemos que tener una comunión con el Señor, ¿verdad? Cuando se está predicando especialmente la palabra. Porque si nos ponemos a cuchichear los unos con los otros, entonces le preguntan al final del culto, oye, ¿y cómo estuvo el servicio? ¿Cómo estuvo la aplicación? ¿El Señor te habló? Yo no me acuerdo de dónde fue que leímos, qué fue lo que el Señor dijo, ¿verdad? Por eso tenemos que estar pendientes al mensaje de la palabra. Usted lo sabe,
que Dios quiere decirle a usted en ese día. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Aquí el Señor explica el camino que no solo Nicodemo, sino que todos los hombres debemos seguir para poder nacer del agua y del Espíritu. Dice, ¿qué simboliza el agua? Según Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. Aquí el apóstol nos habla del agua como símbolo de la palabra que nos limpia. ¿Y quién es esa palabra? Jesucristo es la palabra, ¿verdad? Gloria a Jesús, aleluya. En Juan 7:38, el Señor la usó en otra ocasión como símbolo del Espíritu Santo. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos sienten esos ríos de agua viva? Ahorita mi hija estaba cantando y yo sentí esas corrientes en mi cuerpo, gloria a Dios, aleluya, que a uno le dan ganas, ¿verdad?, de saltar de la silla, gloria a Jesús, aleluya. Pero eso lo hace el Señor y el Espíritu Santo, gloria a Jesús. Otros usan el agua como símbolo del bautismo cristiano. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Juan Bautista le decía a los que estaban allí que vinieran a Juan y se bautizaran. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley no quisieron hacerlo. Lucas 7:30, más los fariseos y los intérpretes de la fe y de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo y no fueron a bautizarse, ¿verdad?, por Juan. Así que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que para nacer de nuevo tenía que haber un cambio en su vida. El bautismo en el agua, ¿verdad? Como nosotros nos bautizamos, ¿verdad? Cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, estamos confesando que nosotros creemos en Jesús, que lo hemos aceptado de corazón, porque hay mucha gente que se bautizan, pero no se bautizan porque verdaderamente han confiado en el Señor de corazón, ¿verdad? Porque hay muchos, como dicen, nosotros cuando somos bautizados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, nacemos, morimos a la carne y nacemos en Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios, pero ese bautismo nos salva. Eso es un comienzo, gloria a Jesús, aleluya. Dice, así que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que para nacer de nuevo tenía que haber un cambio en su vida. Él era un hombre pecador y tenía que arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Hechos 3:19. Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, ¿verdad? Quiere decir que nosotros tenemos que arrepentirnos, si verdaderamente hemos aceptado al Señor, arrepentirnos, gloria a Jesús, y apartarnos de aquellas cosas que nosotros hacíamos antes, gloria a Jesús, aleluya. A mí antes, cuando yo jovencita, que tenía menos de los 15 años, me gustaba mucho el baile, me gustaba mucho la pelea con las otras muchachas, gloria a Dios, pero cuando vine a Cristo, todo eso quedó hasta acá, gloria a Jesús, aleluya. Mi compañero luchó conmigo para que yo viniera a Cristo, pero en el tiempo que él me hablaba, pues empecé yo a ver en el cielo un gelo grande que marcaba las 5 para las 12 y veía un caballo blanco con un jinete encima de él. Y esa era la seña que el Señor me estaba dando para que yo viniera a Jesucristo, ¿verdad? Así que el Señor llama a uno en diferentes formas, gloria a Dios, aleluya, santo Jesús. Gloria a Dios. Así que para nosotros ser bautizados en las aguas tenemos que tener un arrepentimiento verdadero, porque esa es una señal de un arrepentimiento sincero y un comienzo, porque el verdadero bautismo
será completado por Cristo. Así que el nacer del Espíritu es algo que solo Cristo lo puede hacer en nuestras vidas. Cuando aceptamos a Cristo de todo corazón y con fe, hay un cambio en nuestras vidas. Así que Nicodemo no podía cambiar por su propia voluntad. Para él poder gozar del reino de los cielos. Gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios. Tenía que nacer nuevamente del Espíritu, ¿verdad? Amén. Sin esta transformación no podía entrar en el reino de Dios. Ni aún aquel que se cree muy espiritual, si no tiene esta transformación, entrará al reino de Dios. Tenemos que ser creados a la imagen de Dios, gloria a Jesús, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se cree muy espiritual, pero con sus hechos no lo están, ¿verdad?, testificando, gloria a Jesús, aleluya. Jesús dijo a Nicodemo que era necesario nacer del Espíritu. Solo por medio de la regeneración del Espíritu el hombre puede recibir la vida de Dios, ¿verdad? Que la regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por Dios y el Espíritu Santo. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del hombre creyente la vida eterna de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Así que Dios dio a su Hijo, ¿verdad?, para que nosotros tuviéramos esa vida eterna, pero tenemos que regenerarnos, ¿verdad? Tenemos que cambiar, gloria a Jesús, y pedirle a Dios que nos llene de su espíritu, ¿verdad? Que ese espíritu que hay en nosotros pecaminoso salga y entre el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía y nos enseña. Gloria a Jesús. Santo Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Tu nombre, Padre. Dice, Dios también puede, según, la regeneración para culminar es también necesaria, porque separados de Cristo, separados de Cristo, todas las personas son incapaces de obedecer y agradecer a Dios, y así como tú recibes el nacimiento en el Espíritu al recibir la vida de Dios, también puedes perderla si la desvías de Él hacia las cosas impías, las cosas perversas, y morirá espiritualmente. Según nosotros recibimos la vida de Dios, podemos perderla, ¿verdad? También si nos desviamos de sus caminos y nos vamos a hacer cosas afuera, impías, cosas perversas, desobedecer al Señor y no agradarle en las cosas que hacemos. Así que también podemos morirnos espiritualmente. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Yo veo mucha gente que compartimos, ¿verdad?, en la iglesia que yo he estado. Gloria a Dios. Las he invitado para la iglesia, pero no dicen nada. ¿Por qué? Porque ya están muertos espiritualmente, ¿verdad? No quieren regresar al Señor. Gloria a Dios. Tan bueno que es el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. No se puede comparar el nacimiento del Espíritu con el nacimiento físico, porque la relación de Dios con el creyente es un asunto espiritual y no físico, ¿verdad? Así que Nicodemo creía que podían volver a nacer de nuevo, pero no era así. Tenía que nacer espiritualmente, porque era una como dije aquí, ya se me fue, perdón. Era una comunión que él iba a estar, ¿verdad?, con el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Dice la palabra que por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Dice, cuando yo fui una vez a Walmart, había salido de la iglesia y tenían, como venimos a la iglesia con falditas largas y rositas largas y todo eso. Y una muchacha me dice, ay, tú eres cristiana, ¿verdad? ¿Pero por qué lo dijo? Por la falda larga y la blusa. Pero Dios, que conoce nuestro corazón, ¿verdad? Él sabe
lo que nosotros somos. Gloria a Amén, Dios. amén, gloria a Dios. Ok. Gloria a Jesús, aleluya. Eso es lo que Dios, ¿verdad? Quiere que tú le des. Dios quiere tu corazón, ¿verdad? Dios no quiere tu falda larga ni tu blusa larga. Dios quiere tu corazón. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Porque cuando el Señor llamó, mandó a buscar a David, ¿verdad? Que fue a buscarlo, pero el sacerdote fue a buscarlo a la casa. Que él le dijo que dónde estaba, que el hijo de él para, eso no lo tengo aquí, eso me vino ahora. Que el Señor fue con ungirlo, ¿verdad? Pues el papá de él, pues como los demás eran hombres de guerra y todo eso, pues él vino y le enseñó toditos los que había. Entonces, toditos pasaron y ¿qué le dijo el sacerdote al padre de ellos? Que no era ese, ¿verdad? ¿Quién era? Aquel que estaba pastoreando las ovejas. ¿Y por qué? Porque aquel tenía un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Un corazón conforme a Dios. A los otros, quién sabe si no, ¿verdad? Gloria a Jesús, aleluya. Muchos dicen, ¿verdad?, que aman a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Sus actitudes, su comportamiento. Yo te invito en este día a que quieras entrar en el reino de Dios. Busca el nuevo nacimiento en el Señor. Él solo puede cambiar tu vida, ¿verdad? Aquí nosotros, ¿verdad? Toditos, creo yo que tenemos ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Que hemos nacido de nuevo en el Señor. Y si alguno lo duda, pues aquí estamos por algo solo por nosotros. Así que te invitamos también a toda esa gente, ¿verdad?, que nos está viendo a través del Facebook, a través del internet, que si quieren tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, porque aquí estamos en la iglesia del Nazareno, en el 3234 de la Wall Street en Hartford, Connecticut. Te invitamos, nuestro pastor Juan Ortega, la hermana Juan Ortega, Gloria a Jesús, y todos los hermanos aquí, pues les invitamos a esta, su casa de oración. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Y yo voy a esperar que mi hija, pues ella tiene un himno que yo le dije que lo dedicara a ustedes, Gloria a Jesús, que lo tocaran. Gracias, Padre. Gloria a Jesús, aleluya.